Dios los bendiga. Feliz sábado. Vamos a repasar nuestra de esta semana que se tituló El poder de Jesús exaltado. Ya leímos ahorita ¿cómo se llama? El texto. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a ver la siguiente. Dice, mediante el Espíritu Santo, Efesios 1, 19 y 20. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, la acción de su potencia. Ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Está hablando de la entronización del Señor Jesús y de todos los acontecimientos a partir de su sacrificio. ¿Verdad? Dice que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo le dio a conocer a todos los creyentes, ¿sí? Aquí nos incluimos también los contemporáneos, que dio a conocer, dice, la imparable grandeza de su poder, poder ido con los que creemos, dice aquí, ¿verdad? Es decir, podemos ser participantes de ese privilegio de recibir su poder eh, según la acción de su potencia. Y dice, ese poder Dios lo ejerció en Cristo Jesús cuando resucitó de los muertos y lo sentó a la derecha en los cielos. Es que el acontecimiento más grande de esta historia de la redención fue la resurrección de Jesús de los muertos. Porque todo en sí, pero la resurrección fue lo que selló pacto, fue lo que garantizó este, la vida eterna de los seres humanos que lo aceptasen como su Salvador. Vamos a ver el siguiente. Dice por ahí, dice Efesios del capítulo 1, del verso 15 al 23. Ahí Pablo a los Efesios la experiencia de conocer a Dios mediante su revelación. O sea, San Pablo está deseoso, tiene muchas ganas de que todos los integrantes de la iglesia, todos, experimentemos conocer a Dios mediante la revelación, lógico, de la palabra. La esperanza quiere que experimentemos también la esperanza que emana del llamado y la promesa de Dios. Quiere que la fe suficiente para experimentar el poder infinito del Señor Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Perdón, sí, Dios quiere, y San Pablo lo en esos textos. Vamos a ver lo siguiente. Esto es como, ¿cómo diríamos? El esqueleto de todo lo que vamos a ver. La introducción, sí, dice, lógicamente a través de una oración, Pablo está pidiendo todo eso. Entonces, cierra su oración dando la seguridad y confianza de que todo está sometido a Cristo. Todo lo que pide, todo lo que desea, todo lo que Pablo desea también para la iglesia y todo, lo sella con la seguridad y la confianza, diciendo, enfatizando de que todas las cosas están sometidas a Cristo. Toda potencia, toda cuestión, todo asunto, toda enfermedad, hasta los enemigos de Dios, los demonios, todos están sometidos a Cristo. Cristo tiene el poder del universo, porque Él es el creador del universo. ¿Sí? La oración de acción de gracias e intención, de eso vamos a hablar un poquito en la lección para recordar lo que estudiamos. ¿Qué más? Lo que pide Pablo para los creyentes que ahorita vimos quizá más desglosado. Ver Pablo
lo desglosa aquí en estos versículos, cómo Dios nos ve a nosotros y cómo podemos participar del poder de la resurrección. Es cierto, fue un evento eh, inconcebible, incomparable, la acción, pero nosotros podemos participar de ese poder. ¿Sí? ¿Cómo comprender la supremacía de Jesús? ¿Y qué más? Por último, la lección también trata de, por ahí en el epílogo, como podríamos decir, el resumen, ¿sí? Jesús eh, es la cabeza de la iglesia. Y si Jesús es la cabeza de la iglesia y Jesús tiene el poder de que todo se le someta a él, entonces pues estamos en buenas manos. Y la iglesia somos cada uno de los integrantes de, de la iglesia, ¿sí? Es decir, las personas, los humanos. Entonces, el primer punto es la oración de acción de gracias e intercesión. ¿De quién? San Pablo. Pablo está orando, tiene una acción de gracias, está dando por una infinidad de cosas, pero también está intercediendo por la iglesia, por cada uno de los creyentes. Pablo en algún momento por escuchó que en Éfeso sí crecía el amor y la fe entre los hermanos, ¿sí? Y él se motiva por estas noticias que le llegan, y entonces da gracias por ello, por ahí en el verso 16, ¿no? Entonces, acompañada de una intercesión especial por ellos, que luego va a reanudar otra vez en el capítulo 3, por ahí en los versos del 14 al 21. Entonces, San Pablo está orando por las iglesias, ¿sí? Por los integrantes de las iglesias, de los hogares donde él anduvo, lo que él conoció, pero en realidad pues es una intercesión que nosotros podemos imitar para las iglesias, para la iglesia de nosotros y para las iglesias que conocemos también a la vez. ¿Qué más en relación a acción de gracias e intercesión? Vamos a ver. El apóstol entonces nos anima a seguir su ejemplo, como dice, en todo momento. Nosotros vamos, nuestras oraciones tenemos que incluir, eh, ya sabemos, todas las oraciones tenemos que dar gracias, ¿verdad? Por todo lo que Dios nos da, inclusive por aquellas cosas que no nos agradan y que seguramente si Dios las permitió es porque nos van a dejar una enseñanza, ¿verdad? Pero también nos dejó el ejemplo para que nos intercedamos también por los demás en nuestras oraciones, que incluyamos en oración a aquellos que están en necesidad y con más razón a aquellos que nos lo piden, ¿sí? Nuestro corazón está siempre abierto a la influencia del Espíritu Santo. Este, debemos de estar abiertos a la influencia. Cuando no, las cosas no salen bien en la iglesia es porque nosotros estamos bloqueando esa influencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque nuestro corazón, es decir, nuestra mente está bien abierta porque la tenemos ocupada de otro montón de cosas. Entonces, nosotros debemos buscar motivos para dar gracias, ¿verdad? Porque en nuestras oraciones, siempre incluir gracias, siempre gracias, en todos los pecados, el agradecimiento y la intercesión. Llevamos a todos llevamos todos nuestros problemas a él, lógico, también pareció, porque pues, a quién más le vamos a llevar los problemas. Y también es para buscar el consejo divino para todas las dificultades de la vida, ¿no? Todos tenemos diferentes dificultades, diferentes debilidades y diferentes momentos donde tenemos de tomar decisiones importantes. Entonces, siempre hay que buscar, antes de buscar el consejo de la comadre, del compadre, del profe, del sacerdote, tenemos que ir a quien, inclusive ni la del pastor, primero a quien, primero vamos a pedir el consejo divino, y divino significa consejos. Y Dios nos va a poner en algunas ocasiones a personas, ¿verdad? Que nos van a sacar de, o nos van a apoyar en ese sentido porque trabaja con nosotros mismos, ¿sí?
también para a nosotros nos va a usar en algún momento para dar algún consejo y otra persona. Y la última dice que estar siempre dispuestos a ser conducidos por Dios. Una cosa es, se oye todo muy bonito, pero ya cuando empezamos en la acción, pues ya nosotros mismos empezamos a poner obstáculos porque estamos dispuestos a ser conducidos por Dios. Esa es la verdad. Las cosas nunca salen bien porque, no, pues es que yo creo que es esto, es que yo pienso que debe de ser así, es que a mí me gusta esto, sí, pero ¿y le gustaría a Dios? Y también eso piensa Dios. Eso primero, sí, que debemos de hacer. ¿Qué significa esto? Pues todo esto que acabamos de decir. Entonces Pablo tiene un deseo muy relevante aquí en estos textos, un deseo para los creyentes y ahí nos incluimos nosotros, ¿sí? Primero, San Pablo quiere que nosotros veamos como Dios ve. ¿Cómo es que ve Dios? Como Dios, porque lo que mismo que decíamos ahorita, como Dios piensa, como Dios ve, como Dios quiere. Si piensa Dios sabiduría, Él seguro nos la da, porque a quién le puede negar Dios la sabiduría divina? A una persona que lo desea tanto como en aquella ocasión Salomón cuando vio que era un problemón dirigir la nación de Israel y que de grande y él se veía chiquito ante todo lo que implicaba dirigir una nación y más como Israel, ¿no? Entonces él lo primero que pide, pídeme lo que quieres, dijo Dios. Si a nosotros nos dijera Dios, pídeme lo que quieres, ¿qué pediríamos? A lo mejor algunos la camioneta del año, a lo mejor los otros pues que haga un doctorado y una maestría, a lo mejor otros que me aumenten el sueldo, a lo mejor otros que me quite dolor de reumas, a lo mejor no sé qué pediríamos, porque dice que Dios está dispuesto a pedirnos lo que queremos. Pero lo que nosotros, si nosotros priorizamos nuestras necesidades, llegaríamos a la conclusión de que lo primero que necesitamos es que sabiduría, porque con la sabiduría de Dios vamos a poder que encontrar el remedio para nuestra reuma. Con la sabiduría divina voy a encontrar la para mis finanzas. Con la sabiduría de Dios me voy a saber administrar. Con la sabiduría de Dios voy a enseñarme a ahorrar y te vas a comprar la camioneta del año. Con la sabiduría de Dios podemos hacer prácticamente todo, ¿sí? Siempre y cuando eso todo que sea lo que Dios quiere para nosotros. Porque pasar como a Salomón, que después esa sabiduría le falló, porque entonces interpuso por delante sus deseos eh, no espirituales, sino sus deseos carnales, y entonces la sabiduría se le atrofió y entonces empezó a tomar malas decisiones. Se casó con muchas mujeres que ni eran de su mismo pensamiento, religión, ideales, y que lo llevaron a la idolatría y total que cayó en lo más profundo. Así es que esa sabiduría que le pidamos a Dios y que Dios seguro nos la da, tenemos que mantenerla, y mantenerla significa mantenernos siempre en contacto con Dios. Siempre, no llegar a pensar que esa sabiduría ya me la dio Dios y ahora sigue siendo de quién, de Dios. Es un don de Dios y Dios lo puede dar en cualquier momento. Entonces, eh, Él con esa sabiduría que dice, quitará el velo de nuestros ojos. Y entonces cumplirá lo que quiere San Pablo, ver en la forma que Dios ve. Sí, porque la sabiduría nos ayudaría a eso, ¿sí? Nos iluminaría la mente. Y Pablo, está muy interesante que nosotros seamos capaces de discernir. Discernir significa
saber lo que está bien y lo que está mal, lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer. Pero para eso pues necesito la sabiduría, porque con la pura sabiduría humana, ¿no? Tenemos error a la que estamos llamados, quiere decirlo, que la mantengamos, ¿sí? Cuando perdemos esa esperanza, se dio todo, ¿eh? San Pablo quiere que demos la gloria de la herencia de Dios, su tesoro. No quiere irse al cielo solito, quiere que usted y yo vayamos, que sus amigos vayan, etcétera, sus compañeros, feligreses. Y quiere que comparable grandeza del poder de Dios esté siempre a nuestro favor. Creo que yo también quiero eso para ustedes, ustedes para mí, para su familia, para su iglesia. Y pues era lógico que San Pablo pidiera esto para su iglesia y para nosotros. Pero ¿de qué depende? Vamos a ver. San Pablo quiere que veamos como Dios, sí, pero pues tenemos que tener la sabiduría, ¿sí? Quiere que seamos capaces de discernir. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Porque si no vamos a estar como el montón de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros políticos, de todo el mundo, no nomás de México, de que toman unas decisiones muy que llegan a lastimar los intereses de ciudadanos y también llegan pues a provocar que los países se vean en picada. Quiere que nosotros participemos del poder de la resurrección. ¿Hubo poder en la resurrección de Cristo? Claro, ese ha sido el acontecimiento en que todo el universo ha puesto los ojos en Jerusalén, en la tierra. Todos los seres creados del universo estaban concentrados a ver en qué momento iba a ocurrir garantizar la salvación de los humanos. Y entonces ahí se manifestó el grande poder de Dios, ¿sí? En la resurrección de Jesús. San Pablo quiere que usted y yo seamos capaces de ese poder, es decir, ese poder con el que Dios, con el que Jesús eh, vistió a su iglesia del primer siglo para que fuera un boom, una explosión de mensajes para todo el mundo. Quiere que ese mismo poder usted y yo lo tengamos. Este es el deseo de Dios a través de las palabras de San Pablo. Dice aquí para explicar el poder de Dios que ejerce en nuestro favor. Pablo usa dos que la resurrección de Jesús y qué más. También la exaltación a la diestra del Padre. Quiere que nosotros estemos bien seguros con nuestra fe, bien firme y clara de que Jesús no está inactivo. Jesús resucitó, fue al cielo y preparó una casa para nosotros y ahora está descansando, esperando el tiempo a ver cuándo viene. No, Él está, ¿en qué lugar? Dice, a la derecha del Dios Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Está atento, abogando, cuidándonos, conduciéndonos, ¿sí? En la persona también del Espíritu Santo, preparando a su iglesia para el encuentro con Él dentro de muy breve tiempo, ¿sí? Vamos a ver la que sigue. Eso está en el verso 20. Estamos en el capítulo 1 todavía. El poder de su resurrección nos asegura nuestra propia resurrección. Es que pues es vital de que yo nunca pierda de vista la esperanza, el primer conocimiento y la fe en que Jesús resucitó. Y que hubo un grande potencial, poder divino para que ocurriera ese milagro de la resurrección. Luego Jesús se va y entonces, bueno, eso asegura nuestra resurrección. Pero antes de la resurrección de cualquier ser humano, antes de que venga Jesús, antes de que venga Jesús, tenemos que eh, centrarnos también en la confianza de que está
a la diestra, a la derecha de Dios, abogando por nosotros. ¿Qué más dice? Vamos a ver la que sigue. Dice, nos permite acudir a Él para obtener bendición. Nos permite que acudir a Dios, el poder de la resurrección, estamos hablando. Nos permite acudir a Dios para obtener bendición. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, el acudir a Dios, si no hubiese resucitado, hubiera sido imposible sin la resurrección. Obtener la bendición de Dios, imposible sin la resurrección. ¿Sí? No hay tiempo para leer todos los textos, pero si ustedes sí los leyeron, vamos a ver la que sigue. El poder de su resurrección que más nos asegura la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más? El poder de su resurrección. Bueno, ahora vamos con la exaltación. El poder de su exaltación, es decir, del que esté exaltado ahí en el trono de Dios a su derecha, nos proporciona que don. Por eso les decía que Él está atento ahí a su iglesia, a cada uno de nosotros, y para hacernos subsistir y crecer en la fe y servir a los demás, Él nos que da don. Esto es por la razón en que, porque está allí, nos asegura que Jesús tiene poder sobre todo y que todo se somete a Jesús. Jesús, resucitado y exaltado, limita y controla todo poder en los cielos y en la tierra. Él puede limitar cualquier cosa, cualquier poder, cualquier situación y también puede controlar, ¿sí? A personas, situaciones, cosas en la tierra y en los cielos, porque Él es el Rey del universo. Vamos a ver la que sigue. Dice, comprender la supremacía de Jesús. Efesios 1:21. Pablo quiere que comprendamos bien la supremacía de Jesús. Jesús tiene supremacías, claro que sí, porque es el Rey del universo, el Creador y el Redentor de la humanidad. Muy por encima de que de todo gobierno, llámese el gobierno más poderoso de la tierra, el presidente más poderoso, intelectual, etcétera, con más poder, con más dominio. Jesús tiene la autoridad, el poder, el dominio sobre todo. Dice, y de cualquier otro nombre que invoque. Y dice, no solo en este mundo, sino también que dice, eh, así es que esa supremacía de Jesús, San Pablo quiere que la comprendamos, que la entendamos bien, que estemos bien arraigados en esa fe. Porque de esa manera nuestra vida de cristianos va a ser exitosa, ¿sí? La que sigue. Vamos a ver la siguiente. Dice para los Efesios, la referencia a esa invocación que acabamos de decir, dice, para todo aquel que invoca en este mundo y en el venidero, dice que para los Efesios, la referencia a la invocación de un nombre, tenía un significado especial. Al invocar el nombre de Jesús, sin la fe que Dios da, los hijos, se relato en el libro de los Hechos, los hijos de Seba quisieron expulsar unos demonios y no pudieron. Dice, caer el nombre de deidades o poderes infernales era una práctica habitual en los tiempos de Jesús y creo que todavía, ¿no? Dice, ¿de qué libros? De libros de magia, libros de espiritismo, libros satánicos, ¿sí?
que los cristianos de Éfeso decidieron quemar. Se dieron cuenta de que eso era utilizado, todas esas técnicas o esos eh, conjuros y esas hechicerías tenían su origen en Satanás, el enemigo de Dios. Y el Espíritu Santo los convenció y se decidieron a quemar, a hacer una quemación de todos esos libros de magia. Ojalá nosotros también nos deshagamos de toda la literatura, de todo lo que almacenamos en nuestras computadoras, teléfonos, todo lo que te pueda perjudicar la espiritualidad de nosotros y que pueda impedir que vayamos allí. Entonces, el invocar el nombre de Jesús sin fe, como lo hicieron los hijos de Seba, que quisieron expulsar esos demonios, pues no tiene éxito. Tiene que eh, tú puedes expulsar demonios, sí, pero movido, movido y usado por fe en el poder de Jesús. Y en realidad el que expulsa a los demonios es Jesús, ¿sí? El que quita los malos hábitos, el que quita las enfermedades, el que quita los pensamientos impuros, el que nos hace más inteligentes y a tomar mejor decisiones, es el poder de Jesús, no soy yo. Y estos hijos de Seba, ellos creían como cualquier cosa, vamos a expulsar a unos demonios, como si en el nombre de Jesús salga, no, pues ni siquiera conocían bien a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado si algún día usted lo invitan por ahí a interceder o orar contra una persona que sea muy probable que tenga un demonio. Tiene que tener mucho cuidado porque cuando este, ejercemos esas, pues diríamos, esa facultad o esas oraciones o esas actitudes sin la fe suficiente en Dios, puede ser contraproducente. Por eso Pablo recalca que Jesús está por encima de cualquier poder demoníaco. Solo Jesús puede librarnos de las garras de... Y saben de que no se requiere retorcerse del cuello como la película del exorcismo. No. Satanás trabaja de diferentes formas. Ahorita está trabajando muy duramente a través del uso del Internet y de los teléfonos inteligentes y este, de la toma de decisiones de legisladores, de gobernantes, de, de personas activistas que levantan inconformidades entre la sociedad para protestar contra el gobierno, pero por cosas, pidiendo legalización de cosas que Jesús prohibió. Entonces, en realidad Satanás está metido en todo, está metido en la medicina, está metido en la política, está metido en la educación, está metido en la ciencia, en todos lados está metido. No se necesita decir, es que aquel está endemoniado, no, pues creo que todos estamos endemoniados de alguna forma u otra. Y el único que puede expulsar o librarnos de las garras del mal es Jesús. No hay nadie, ¿sí? En que podamos nosotros ser salvos, ningún nombre dado en el cielo ni en la tierra, ¿sí? Y mucho menos llegarnos a creer que nosotros tenemos el, el conocimiento y el poder y la facultad y el permiso necesarios para realizar milagros sin la fe en Jesús, ¿sí? ¿Y quién puede aquí decir si son genuinos los milagros que vemos? Pues solo Dios. Por eso necesitamos de ese conocimiento para poder discernir y no ser engañados fácilmente. Pero para eso tenemos que comprender la supremacía de Jesús. Y bueno, finalmente, en la última parte del epílogo le nombramos, un epílogo es la parte principal de una obra, ¿no? En este caso de nuestro estudio del libro de Éfeso, de estas primeras líneas del libro de los Efesios,
es una obra que Dios encargó a San Pablo. Entonces, el epílogo es la parte principal, es como el resumen general de todo el contenido de lo que estudiamos. Es como una recapitulación, una conclusión, y vamos a ver qué podemos incluir en ese epílogo, ¿sí? Con esto concluimos, con esto, todo lo que hemos dicho ahorita, lo podemos encajonar en esta frase: Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿La iglesia quién es? Tú y yo y todos los que conformamos la organización, ¿sí? De la iglesia. Jesús es la cabeza. Nosotros somos pies, uñas, manos, ojos, pelo, cabeza, menos cabeza, rodillas, no sé, costillas, pero la cabeza es Jesús. Efesios 1, 22 y 23 dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios y puso a todos sus enemigos, a los enemigos de Jesús, por estrado de sus pies, es decir, por abajo, ¿sí? Y aquí sí que todo poder, ¿no? Humano, político, humano, en cualquier línea de lo humano, pero aún más allá, los poderes y autoridades del enemigo de Dios, de los ángeles caídos, ¿sí? Los poderes, las autoridades, porque tienen poder, cierto poder y cierta autoridad, los ángeles malignos, aún ellos están bajo qué? Bajo el estrado de los pies de Jesús. Las potestades que dominan este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales sí, están dominadas por Jesús. ¿Saben de que esto es tan cierto de que si Jesús no intercediera por nosotros ante el enemigo, ya no existiríamos? Porque Satanás lo que quiere es quitarnos la vida a todos. Quiere destruirnos, y no nomás la vida física, sino la vida eterna es lo que más le interesa que no obtengamos. Sí, entonces, Él está contra los que luchamos por mantenernos con Jesús. Pero como Jesús es la cabeza de la iglesia, tú y yo somos una parte, nada más, un pequeño órgano de ese cuerpo que gobierna la cabeza. Dios, Cristo dirige y la lleva a puerto seguro a la iglesia. Si Él es la cabeza, pues seguramente va su iglesia por buen rumbo, ¿sí? Aunque parezca que la iglesia puede desaparecer en cualquier momento, porque sabemos que la situación está difícil y que Satanás se ha metido a las filas de la iglesia y está provocando muchos desacuerdos, inconformidades, cambios que Dios no quiere, etcétera, ¿no? Entonces, parece que está tambaleando el Messi, que puede desaparecer en cualquier momento, pero no. Entonces, Jesús sea la cabeza de la iglesia, va a prevalecer, ¿sí? Dice: las puertas del Hades, es decir, del sepulcro, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Dice: pero no vemos que todo lo que está sometido ahora, dice, no, perdón, no vemos todo lo que está sometido a Dios ahora. De ahí la oración de Pablo, para que Dios ilumine nuestras mentes y podamos ver todo lo que está sometido a Jesús. Nos cuenta, porque a veces por alguna situación insignificante, si nos diéramos cuenta que Jesús tiene el control de todo y que Él es la cabeza, ¿sí? Entonces, eh, pero pues necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? Para ver la realidad, aprender y comprender el gran potencial de nuestro Dios sobre nosotros, y puede utilizarnos para salvar también a otros. Vamos a ver la siguiente. Con esta vamos a terminar como no un resumen, sino una frase de Patriarcas y Profetas. Ahí está, página 683, que nos reafirma todo lo que acabamos de mencionar, ¿sí?
Dice, todos los poderes terrenales están bajo el dominio del ser infinito. ¿Qué les parece? Palabra de revelación, ¿sí? Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del ser infinito. Por ejemplo, ahorita aquí en México, que anda todo ese movimiento de los precandidatos a la presidencia, porque todos quieren gobernar, pues hasta yo quiero y usted quiere a lo mejor, ¿verdad? Pero pues no tenemos las influencias necesarias. Si no nos aventábamos también a ver si se nos hacía gobernar el país de México. Pero cualquier poder terrenal, lo que sea, en el mundo de la política, en el mundo de los gobiernos, todo está bajo el dominio de Dios. Así es que no se queje usted si gana cualquier partido, si gana cualquier personaje, si gana, aunque usted no haya votado por él, es porque Dios lo permitió, porque Dios tiene todo bajo control y tenemos que darle a Dios gracias por el que Él permita que esté. Muchas veces tenemos gobernantes que nos merecemos. Hay una frase, un dicho que dice que los pueblos, las ciudades, los países, dice, tienen los líderes, los gobernantes que merecen. Así es que, pues no nos quejemos, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que el gobierno es lo que merecemos. O sea, un ciudadano excelente se merece que un gobernante excelente. Entonces, si tenemos no gobernantes no excelentes es porque los ciudadanos no somos excelentes. O sea, tenemos que trabajar en el asunto del cambiar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y entonces, lo más seguro es que Dios nos va a poner un gobernante que también refleja el carácter de Cristo. ¿Recuerdan ustedes la historia de qué gobernantes estaban y qué naciones esclavizaban al pueblo de Israel? Pero siempre era por una causa, ¿se acuerdan? ¿Por qué se lo llevaron a Babilonia? ¿Por qué se lo llevaron los asirios? ¿Por qué los tuvieron esclavos en, en Egipto? ¿Por qué les daban unas tundas otros ejércitos? ¿Por qué a veces, frecuentemente, tenían reyes que mandaban este, noqueados a todo el pueblo y les iba mal con todo, ¿no? Desde el asunto de las cosechas hasta el asunto financiero, el asunto con las relaciones con otros pueblos, etcétera, con las enfermedades. Le iba como en feria a la iglesia de Dios de antes de Cristo. Y entonces Dios le ponía a los gobernantes que merecían. Luego, como que la gente quería acercarse otra vez a Dios, empezar a pedir perdón y todo, y querían retomar el camino, y entonces Dios le ponía un rey con esas características. Un rey que los condujera a Cristo, a Dios. Y en la actualidad es lo mismo, sí, es lo mismo. Por eso debemos de orar primero por nosotros y luego para que Dios a nosotros nos convierta, ¿sí? Convierta nuestro carácter, que quite todos los rasgos negativos que dan mal testimonio de Jesús. Y entonces, es cierto, como iglesia, somos muy pocos en relación a la totalidad de la nación, sí, pero es que nosotros, Dios, acuérdense, Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Somos qué más? Somos la sal de la tierra. Es decir, ¿por qué mis vecinos son así? Ah, porque yo no que les he hablado del amor de Jesús. Porque mi vecino ve que yo soy transero, pues él con más ganas, ¿no? Dice, si que conoce a Dios es transero, pues yo con más ganas. Usted puede influenciar, ¿se acuerda usted del COVID? Una de las variantes del COVID, de esta pandemia que experimentamos, una de las variantes, recuerdo yo que una sola persona podía contaminar a 9 más. Así es que tú, si te daba el COVID, tú podías
contaminar a 9 de tu familia o a 9 vecinos. Luego, ese vecino contaminaba a 9 de su familia o a 9 otros vecinos. Y luego esos iban al trabajo y allá contaminaban a otros 9 trabajadores. Y por eso es que esto se convirtió en una cuestión de hasta de pánico. De la misma manera, trabaja Dios. Si tú eres si yo soy una persona entregada a Dios, yo puedo contaminar en el buen sentido, es decir, mi influencia puede llegar a 9 personas. Y eso es por compararlo con el coronavirus, pero puede ser hasta más, ¿sí? Entonces, es así como Dios quiere que toda la gente conozca el mensaje de salvación. Tú a 9 y ese otro a otros 9 y otro, ¿sí? Como los multiniveles de esos negocios de ventas, ¿no? Entonces, que se va expandiendo todo el negocio. Eso pasó en la iglesia del primer siglo, porque dice que estaban llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. Y es lo que nosotros necesitamos todos, ¿sí? Eh, recuerden, todo está bajo el poder de quién, de Dios, el soberano más poderoso, el opresor más cruel, que dice, les dice Dios, hasta aquí vendrás y no pasarás, ¿qué? Adelante. Y tras una línea, a ver, el PRI, el PAN, el PRD, el sea hasta aquí. Ahora yo quiero que gane esto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese merece el pueblo. El poder de Dios se ejerce que constantemente para contrarrestar los agentes del mal. Eso pasó con Job, ¿se acuerdan? Esa frase está en Job 38:11. Porque Dios, Satanás le dice, dame permiso, dame chance de aporrear a Job. Está bien, sí, nada más aquí, aquí, aquí. Le trazó una línea, no pasarás más adelante. El poder de Dios pues se ejerce y contrarresta a los genios. Que dice, trabaja continuamente entre los hombres, no para destruirlos, sino para corregirlos y preservar, primeramente a nosotros, a su iglesia. Cuando yo ya esté corregido, eh, eh, que esté en proceso de preservación para la segunda venida de Cristo, en ese momento yo voy a empezar a contagiar a otros del amor de Dios. Cuando venga Cristo, entonces va a venir por un pueblo que reconoce el poder y la supremacía de nuestro Dios, que se manifestó en los seres humanos a través de ese evento este, extraordinario de la resurrección de Jesús y y la exaltación. El que Jesús esté al lado de Dios nos garantiza nuestro cuidado. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado, cada uno de ustedes, sus familias, y que en realidad este sábado sea de bendición, que sea un descanso que nos lleve a gozarnos en los temas que analizaremos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.